Bueno, yo llegué en 1985 al SECAM. Fui invitada por Francisco Reyes Palma, quien había organizado ese nuevo centro, que era la conservación del Archivo de Arte Mexicano, que duró poco, porque en el 85, 86 empieza una reestructura en el INBA y concentran a todos los centros que había muchísimo de textil, de experimentación artística, de investigación sobre educación artística, todos los juntan y hacen los centros que ahora conocemos: danza, música, teatro y artes plásticas. Y nos convierten en CENIDIAP y tiene dos sedes, una en la calle de Nueva York, en la colonia Nápoles, y nosotros que ocupábamos el sótano del Carrillo Gil, fuimos trasladados al Museo Diego Rivera, ahí en la calle de Altavista, en San Ángel, para que posteriormente, cuando se compra la casa vecina también en Altavista de Frida Kahlo, nos reubicaran porque el museo iba a abrir sus puertas. Nosotros, con la experiencia del SECAM, era armar un archivo a partir de la visita y de la adquisición. Muchas veces fue por microfilmación, otras veces sí adquirimos el archivo y sobre eso armar una investigación. Eso nos daba un bagaje muy distinto para poder hacer investigaciones un poco novedosas, ¿no? ¿Y cuál era la idea? Era crear las fuentes originales, o sea, más bien hacerlas. ¿Y cuáles son las fuentes originales? Los archivos de los artistas, ¿no? Francisco Reyes Palma tenía un concepto muy interesante de cómo, a partir de los archivos, se podría hacer investigaciones primarias. Y entonces ese concepto de juntar los archivos siguió adelante. Y eso era lo original del CENIDIAP. Así tuvimos oportunidad de ir al archivo de Carlos Meire, de Fernando Ledesma, de Isabel Villaseñor, de Fernando Leal. Convivimos mucho con los personajes que habían sobrevivido todavía a esa época, de los años 20, 30, ¿no? Pero lo interesante aquí era ir, recuperar la fuente original y también entrevistar a los artistas, los que sobrevivieron, y con eso armar fondos muy concentrados en la obra. ¿Qué hacíamos? Llegábamos, pues, generalmente, si era el artista, platicábamos con el artista, empezaba a soltar los documentos, o con los familiares, ¿no? Entonces llevaban las cajas muchas veces muy desorganizadas, leíamos todo el archivo y de ahí lo íbamos organizando en una forma temática más o menos que le diera coherencia a la investigación. Y a partir de eso regresábamos y ahora sí, ponte a escribir y ponte a investigar más sobre ese archivo. O sea, a mí me tocó prácticamente Carlos Mérida, que había fallecido 2 meses antes que yo entrara. Convivimos con Ana Mérida, que era bailarina, y con todo ese medio que Carlos Mérida tenía alrededor. Fue un archivo un poco complicado por la microfilmación, era una cantidad de documentos impresionantes e interesantísimos, ¿no? Pero también salió la idea de que, ¿por qué no Fernández Ledesma e Isabel Villaseñor? Alicia Sánchez Mejorada trabajó Fernández Ledesma y yo Isabel Villaseñor. Matías Geritz, ahora que cumplió años de vida, 100, hubo un movimiento que todo el mundo estaba sobre ese archivo. Entonces, si no hubiera estado el CENIDIAP, quién sabe qué hubiera pasado con el archivo. Y eso, pues, nos daba un bagaje y una visión muy distinta al simple hecho de ir a la hemeroteca o al libro, que es una fuente secundaria. Eso fue el maravilloso CENIDIAP de Altavista. Gobierno de México.